hablar de la miocardiopatía restrictiva. A ver cuál es el... ¿Con cuál corre? Ah, con este, perfecto. Me parece que una de las novedades del 2018 fue la miocardiopatía restrictiva, algo que estaba muerto o que parecía que no cambiaba desde que yo usaba el Farreras hace muchísimos años hasta la última edición del Brownwall. Nada cambiaba, siempre se hablaba de lo mismo, se hablaban de conceptos muy tradicionales como que es infrecuente, las restrictivas, como que es caracterizada por ventrículos normales, aurícula grande, marcada disfunción diastólica, y función sistólica conservada, ya algo, digamos, hoy sabemos que no es acertado esa definición, un diagnóstico tardío y difícil, realmente lo era, tardío y difícil, en el cual era necesario la anatomía patológica para llegar al diagnóstico, en el cual era mandatorio el diagnóstico diferencial con la pericarditis constrictiva, siempre aparece eso como si fueran dos entidades gemelas, quizás lo eran en la era puramente semiológica, hoy con la imagenología actual no lo es, y prácticamente cuando uno hacía un diagnóstico, sobre todo de amiloidosis, como que el paciente estaba condenado a no poder recibir nada. Esto ha cambiado, y si vamos al punto de la frecuencia, vemos cómo en este trabajo 25% de los mayores de 80 años eran portadores de amiloidosis a nivel cardíaco. Estudio en necropsias, estudios realizándose en tellogramas. Entonces, bueno, un dato importante. La insuficiencia cardíaca, primer causa de internación hospitalaria, con fracción de eyección preservada, 50% de la insuficiencia cardíaca, entre un 10 y un 30% tenían depósitos amiloides a nivel del corazón en varios estudios. En el caso de la estenosis aórtica, primer causa de reemplazo valvular, hasta un 15% de los pacientes se le encontró depósitos amiloides a nivel cardíaco. Y no solo que estaban presentes los depósitos amiloides, sino que condicionaban peor evolución en el posoperatorio, lo cual hacía replantear en esta población generalmente añosa la necesidad de intervenir en función del riesgo. Sabemos que hasta el 10% de las miocardiopatías hipertróficas en realidad no son mutaciones sarcoméricas, sino son los que llaman fenocopias, es decir, entidades que simulan a una hipertrofia de origen genética, pero en realidad son por otra causa. Y dentro de esas causas, la más importante es la amiloidosis. Con lo cual, en el 25% de los mayores de 80 años, en el 30% de la insuficiencia cardíaca preservada, en el 15% de la estenosis aórtica y en el 10% de la miocardiopatía hipertrófica, nos lleva a replantear ese que es altamente infrecuente por el concepto de que realmente no es tan infrecuente. La definición de la miocardiopatía restrictiva es una definición puramente morfológica con los defectos que tiene una clasificación morfológica. Decir que tiene ventrículo de tamaño normal, aurículas muy grandes, disfunción diastólica, función sistólica conservada, realmente como que no dice mucho. Un hipertenso también podría ser definido así. De todos modos, la imagenología actual nos lleva a poder hacer acercarnos rápidamente a que el paciente seguramente tiene algún proceso infiltrativo. Cuando vemos el aumento de los espesores, fundamentalmente simétrico, cuando vemos patrones de llenado mitral de tipo restrictivo y cuando vemos marcada compromiso de la función de fibra, eso nos hace pensar a que ese paciente algo tiene, y sobre todo con las técnicas actuales, tanto de strain en el ecocardiograma, todavía rindiendo examen el strain, pero nosotros sabemos que es una herramienta que nos da gran utilidad, y fundamentalmente la detección de fibrosis. Esas son cosas que nos van a marcar que el paciente no tiene una entidad común como una hipertensión de larga data, sino que realmente tiene algún otro proceso más específico. Pero el punto, el diagnóstico diferencial, no es como antes con la pericarditis constrictiva. Realmente el problema no es con la pericarditis constrictiva, el problema es con otras formas de hipertrofia. Lo común es encontrar un paciente que tiene una hipertrofia que se sale del estándar y ahí decimos, ¿qué tiene este paciente? ¿Una restrictiva, una miocardiopatía hipertrófica o una hipertensión con una hipertrofia que se sale un poquito de la media? Y en base a una serie de elementos es que nos vamos acercando a hacer ese diagnóstico diferencial. Por ejemplo, es raro que el hipertenso tenga más de 15 milímetros. Si tiene más de 15 milímetros, pensar en que probablemente sea algo más que hipertensión. Puede haber hipertenso con más de 15 milímetros, puede haber, pero es raro. Si la función de fibra está marcadamente comprometida, strain muy alterado o tiene fibrosis, y ya eso no lo tiene habitualmente un hipertenso. La fibrosis focal que vemos en el realce tardío no es algo esperable en un hipertenso, sí en entidades como miocardiopatía restrictiva o la hipertrófica.
Y cuando sabemos que no estamos ante una entidad más banal y estamos ante una miocardiopatía, si hay antecedente familiar, hay un electro bizarro, hay un patrón más bien asimétrico, obstrucción del tracto de salida, eso nos va a llevar más a la miocardiopatía hipertrófica por mutación sarcomérica. Pero si el electro no es bizarro o tiene incluso hipovoltaje, si el patrón de hipertrofia es más bien simétrico, si la disfunción diastólica es muy marcada y hay algunos otros elementos como la hipertrofia del septum interauricular o derrame pericárdico, ahí vamos a pensar más bien que estamos ante un paciente que muy probablemente tenga una miocardiopatía restrictiva, con lo cual le aproximamos bastante con los elementos que hasta acá tenemos en lo que a la miocardiopatía restrictiva. Hago un parate en la fibrosis para introducirlos brevemente en lo que es el método de resonancia. Groseramente la resonancia tiene tres partes, unas secuencias de cine que se parecen a lo bidimensional del ecocardio. Va a haber 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras, eje corto, como lo bidimensional de un ecocardio, unas secuencias anatómicas que tratan de caracterizar el tejido, T1, T2, lo ven en los informes, y el T2 fundamentalmente es el que usamos para ver el edema, y va a haber unas secuencias de contraste, donde vamos a usar el gadolinio, donde habrá secuencias precoces para ver perfusión en los estudios de isquemia que hacemos con apremio farmacológico, y donde luego de 10 minutos se ve el realce tardío. Como Diego explicó, cuando se inyecta gadolinio, el músculo normal libera el realce tardío luego de los 10 minutos y se queda negrito como está acá. Esto es un músculo normal negrito. Pero en este caso, si luego de 10 minutos de la inyección de gadolinio queda blanco, esto es lo que se le llama gadolinio, realce tardío o fibrosis. Y eso es muy importante porque según la distribución de la fibrosis vamos a tener una orientación etiológica, y así habrá patrones que decimos isquémico y no isquémico. ¿Cuál es el isquémico? El subendocárdico o transmural, pero que tiene una regionalidad arterial. Ese es un patrón de tipo isquémico. ¿Y cuál es el no isquémico? El que no es subendocárdico y limitado a un territorio arterial. ¿Sí? Ese es el patrón no isquémico, dentro del cual va a estar lo miocardiopático, que es intramiocárdico, sin una territorialidad arterial. Va a haber algo más bien subepicárdico, que eso lleva a pensar que el paciente puede estar ante un proceso inflamatorio como una miocarditis, o puede haber algo subendocárdico, pero no con una regionalidad arterial, sino más bien difuso, que eso hace pensar en una amiloidosis. Con lo cual, la fibrosis no solo está asociada a peor pronóstico, sino que también nos orienta desde el punto de vista etiológico con sus ubicaciones y sus patrones. Acá vemos un paciente con una miocardiopatía dilatada, deterioro de la función ventricular, y cuando se hace el realce tardío se ve que hay fibrosis, gadolinio o realce tardío, son sinónimos con una localización que correspondería a un territorio arterial, y hablamos de transmuralidad. Esto es transmural. Pensamos que la etiología de esto seguramente es de origen coronario. Este paciente también con una miocardiopatía dilatada, deterioro de la función ventricular, y en este 3 cámaras, o lo que sería un eje largo paraesternal en el ecocardio, vemos que hay una zona de realce tardío, fibrosis o gadolinio transmural en esta zona, y en esta zona tiene algo más bien subendocárdico, con lo cual este paciente tiene 2 infartos, uno en un territorio y otro en otro territorio. Son 2 territorios arteriales de un paciente con enfermedad arterial coronaria. Sabemos que el patrón de fibrosis subendocárdica o coronario, según la transmuralidad, vamos a introducir el concepto de viabilidad en función del grado de transmuralidad que tengan. Menos del 50% decimos que imagenológicamente tiene viabilidad, y más del 50% de fibrosis decimos que imagenológicamente ese paciente no tenía viabilidad. Pero aparte de la fibrosis subendocárdica o patrón de tipo isquémico, tenemos, como en este caso, un paciente con deterioro de la función ventricular y una fibrosis que es más bien intramiocárdica, subepicárdica, que decimos, no, esto coronario no es seguro. Este paciente que tenía mucha arritmia y desconocíamos cuál es el motivo, la radiografía de tórax con aumento del componente de los ilios y posteriormente una tomografía de tórax llevó a pensar en que podía ser portador de una sarcoidosis, que después se confirmó mediante anatomía patológica de adenomegalias. Yendo a fibrosis de otra etiología que no es coronaria, acá vemos un paciente con hipertrofia y
subendocárdico y difuso. Habíamos dicho que esto era característico de la amiloidosis. Pero si se presentara un paciente parecido, pero con otro patrón de fibrosis y en otro contexto clínico, bien podría ser esto una enfermedad de Fabry. Pacientes que tienen el realce tardío subepicárdico, pero que además en las secuencias anatómicas tienen edema, eso es característico de la miocarditis. Con lo cual, para redondear el tema fibrosis, como generalidad, suele ser anormal. Que haya fibrosis nos orienta a la anormalidad. Condiciona peor pronóstico en todas las entidades patológicas, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, hipertrófica, y el punto es que su patrón, subendocárdico, subepicárdico o intramiocárdico, y su distribución, limitado o no a un territorio arterial, nos va a orientar a la etiología. Es decir, fibrosis, realce tardío o gadolinio, es lo mismo, nos orienta, por un lado, desde el punto de vista pronóstico, y por otro lado, desde el punto de vista etiológico. Entonces, siguiendo este concepto, en los pacientes con una miocardiopatía infiltrativa nos encontramos generalmente esto. Está hipertrófico, más o menos difuso, las aurículas están grandes, a veces tenemos algún pequeño derrame pericárdico, y el desafío no es si tiene una pericarditis constrictiva o tiene una miocardiopatía restrictiva, sino el desafío es ver cuál es la etiología de esto. En este caso, el paciente 17,9 de espesor, más bien simétrico, anulación del pool sanguíneo y un realce tardío subendocárdico difuso y que involucra también a toda la aurícula. En este paciente estamos francamente orientados en que este paciente es portador de una amiloidosis. Lógicamente todo tiene que, como siempre lo dice, ubicarse en el contexto clínico, porque si este paciente tuviera este electro, y no pensaríamos tanto en una amiloidosis, diríamos, debe tener una miocardiopatía hipertrófica seguramente, pero si tiene un microvoltaje, y sí, estamos más orientados a la amiloidosis, y ni hablar si nos acompañan antecedentes familiares o datos semiológicos. Con lo cual, la imagen tiene sentido en un contexto clínico, y así es como se deben hacer los diagnósticos. Con lo cual, volviendo al eje de la charla de miocardiopatía restrictiva, llegar a que el paciente tiene una miocardiopatía que no es dilatada, no es hipertrófica, ni es una displasia ritmogénica, vamos a llegar bien y vamos a decir este paciente seguro que tiene una miocardiopatía restrictiva. Y en ese punto el dato es la etiología. En la etiología se abre un abanico de muchas entidades patológicas que por suerte las más frecuentes que podemos encontrar no son tantas: sarcoidosis, endomiocardiofibridosis, hemocromatosis y amiloidosis, en lo cual, como dijimos, lo clínico fundamentalmente va a ser lo que nos va a llevar al camino. No son diagnósticos que se hacen de casualidad, sino que se hacen luego de una evaluación clínica, antecedentes familiares, electro, semiología, otros estudios complementarios y la imagen cardíaca. Como dijimos, me voy a dedicar a la amiloidosis únicamente. Brevemente, hay más de 30 proteínas con potencial infiltración tisular. A nivel cardíaco hay 5 proteínas, de las 5 las cadenas livianas y la transtirretina son las dos más frecuentes, entonces hay que orientarse a hablar de estas dos, de las cadenas livianas y la transtirretina, que son las que estamos, las más frecuentes. En lo que respecta a las cadenas livianas es algo más bien adquirido, lo que se encuentra asociado a las neoplasias fundamentalmente oncohematológicas, y la transtirretina lo más común es la adquirida, la que le decimos amiloidosis senil, la que es el 25% de los mayores de 80 años y todo lo que estaba mencionando al principio. Dan cardiopatía casi siempre las dos, la de cadenas livianas y la de transtirretina. Insuficiencia cardíaca, trastorno de conducción, FA y la asociación a la estenosis aórtica en la del tipo transtirretina. El túnel carpiano en las dos, la disautonomía en las dos. Son cosas que acompañan al cuadro clínico de la amiloidosis. Y un punto que me interesa frenar es el diagnóstico no invasivo de estas dos entidades, porque siempre venimos que la amiloidosis es diagnóstico tardío, un diagnóstico medio exótico, y realmente estamos ante el 25% de los mayores de 80 años. Entonces, este es uno de los puntos que realmente ha cambiado en los últimos tiempos, y realmente es increíble cómo acá la imagenología fue a una técnica vieja para resolver un problema que tenemos ahora. Y así es como la medicina nuclear, con el centellograma, el clásico centellograma que ve las metástasis, digamos, o eso que vemos que cuando capta mucho a nivel cardíaco, eso tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad con la transtirretina.
con la transtirretina, con lo cual la detección de un test positivo por centellograma con difosfonato o pirofosfato que capte va a tener con una muy alta especificidad, vamos a poder hacer el diagnóstico de amiloidosis por transtirretina, con lo cual ese diagnóstico tardío, difícil, biopsia rectal, umbilical, da negativo, etcétera, etcétera, y para cuando teníamos algo, el paciente ya había muerto, realmente se puede resolver de una manera fácil. Y hoy por hoy, ante la sospecha clínica, hay que hacer dos cosas: el centellograma óseo, el centellograma con difosfonatos y las cadenas livianas que se hacen en cualquier laboratorio, sangre-orina. Centellograma positivo, cadena liviana negativa, diagnóstico amiloidosis por transtirretina. Centellograma positivo, cadena liviana positiva, bueno, ahí tendríamos una duda y ahí tendríamos que recurrir a la biopsia. Centellograma negativo, cadenas livianas positivas, vamos a tener un diagnóstico de amiloidosis AL, la de cadenas livianas, y si los dos son negativos, realmente la chance de que tenga amiloidosis es muy baja y buscaremos diagnósticos alternativos. Vamos al último punto de la amiloidosis, tratamiento, el de la amiloidosis por cadena liviana asociada a fundamentalmente patología oncomatológica. Tienen tratamientos más bien de tipo quimioterapia, ¿sí? Eso no ha cambiado. Tienen un tratamiento y cuando andan bien y se pueden curar. Pero la amiloidosis por transtirretina, la amiloidosis senil, no tenía tratamiento porque realmente la transtirretina se fabrica a nivel hepático, circula como tetrámeros y cuando se convierte a dímeros y monómeros, ahí es cuando se vuelve infiltrante. Con lo cual el tratamiento era un tratamiento mutilante 100%, hasta ahora lo es, que es el trasplante hepático, para que si el problema es la producción de transtirretina, no se produzca más transtirretina, digamos algo bastante traumático. Con lo cual, la farmacología se ubicó acá, en este punto, en el punto en el cual mantiene en un estado más estable la transtirretina, es decir, en una forma de tetrámero y que no se convierta en dímero ni en monómero con capacidad infiltrante. A esos fines, el tafamidis es la novedad de este año que realmente ha mostrado un cambio en la evolución. En septiembre se publica en New England un trabajo con este fármaco que actualmente se vende en Argentina, pero para el tratamiento de la neuropatía amiloidea en la transtirretina de tipo genética, y se vio realmente cosas positivas en cuanto a mortalidad, en cuanto a hospitalizaciones a favor del tafamidis. También se vio una disminución en la curva de empeoramiento de estos pacientes en el grupo tafamidis. Con lo cual, esto es algo que cambia la cosa, algo que es prometedor, que mostró un beneficio, que tiene como limitación hoy, que está disponible, que se puede comprar, pero la FDA no lo autoriza hoy para lo cardíaco. Quizá en poco tiempo sí lo autorice para lo cardíaco y el problema también es el precio, que a septiembre estaba un mes de tratamiento 313.000 pesos. Esto es algo importado, varía con el dólar, etcétera, etcétera. Con lo cual, próximamente quizás esté aprobado para el uso a nivel cardíaco. Es una opción si el paciente estuviera de acuerdo, algo que todavía no está autorizado para nivel cardíaco, pero bueno, la barrera principal hoy es lo económico. Pero eso que no tenía ningún tratamiento, hoy sí tiene un tratamiento al menos cercano. Con lo cual, y a modo de conclusión, en lo que es miocardiopatía restrictiva, tuvo cambios terriblemente conceptuales en los últimos años. No es tan infrecuente, primero, debería considerarse cuando tenemos un paciente con una hipertrofia que no nos cierra, que es más de lo esperable, que es más bien simétrico, o pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o estenosis aórtica, o miocardiopatía hipertrófica que no tiene el electro esperable. Pensemos en que podemos estar ante una amiloidosis. No es un diagnóstico exótico, sino que es algo muchísimo más frecuente de lo que pensamos. El avance de los métodos plantea el diagnóstico, como dijimos, no con la pericarditis constrictiva, sino con otras formas de hipertrofia, y realmente podemos llegar al diagnóstico utilizando estos métodos. Contra el concepto tradicional, al diagnóstico se puede llegar mucho más fácil con métodos no invasivos, sin requerir biopsia. Con un estudio de resonancia podemos tener una aproximación muy importante, y centellograma y cadenas livianas nos van a ayudar para cerrar el diagnóstico en la mayor parte de los casos. Y para la forma antes considerada senil, en la cual había que cruzarse los brazos y esperar que acompañara al paciente hasta su muerte, hoy aparecen horizontes farmacológicos prometedores que han cambiado un poco las expectativas. Así que bueno, muchas gracias.